Tenido algún problema en el audio de la unidad móvil. En algunos minutos vamos a restablecer este contacto. Las 8 de la mañana con 12 minutos. Le habíamos adelantado. Estamos acompañados a la distancia, pero sabemos que la amistad es grande, junto al doctor Enrique Richards, investigador y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Doctor, ya me sorprendía no verlo en las calles de nuestro país. Le mando un fraternal abrazo hasta Ecuador. ¿Cómo ha estado? A ver, cuénteme primero, ¿cómo está esa vida? Querido amigo Irgen, qué gusto saludarte. Un abrazo enorme a la distancia. Un placer, como siempre, estar aquí en RTP. Bueno, doctor, a ver, ¿cómo ha visto usted desde el lugar donde se encuentra esta determinación del gobierno de aperturar el ingreso de algunos transgénicos? Bueno, mira, no es un tema nuevo desde ningún punto de vista. Recuerda que ya hicimos programas previos sobre el tema de los transgénicos, justamente aquí en RTP, y la apertura en realidad ya estaba propiciada por la ley 144 de Revolución Productiva con el gobierno anterior. Entonces, obviamente estamos hablando de una amenaza, claramente no son desde ningún punto de vista una oportunidad, y es una amenaza a la salud humana, a la salud ambiental, a la soberanía y a la seguridad alimentaria. ¿En qué sentido es una amenaza? Bueno, hablemos primero de la salud humana y la salud ambiental, que son dos aspectos que están claramente precautelados en la Constitución de Bolivia. Desde el punto de vista de la salud, ya sea humana o ambiental, hay que tener en cuenta que todos los transgénicos están asociados a un paquete tecnológico, y ese paquete tecnológico es la principal amenaza. En el caso de la soya, que estamos viendo en pantalla justamente, el paquete tecnológico se compone del famoso glifosato, que es un biocida que está empezando a ser prohibido en distintos países del planeta y que mata a todas las formas de vida prácticamente. Entonces, excepto a la soya, por eso tiene un gen, la soya, un gen adicional que evita justamente el efecto del glifosato. Pero el resto de la biodiversidad del suelo y ambiental incluso muere por efecto de este biocida. Ahora, ¿cuál es el problema a la salud humana? El problema a la salud humana, querido Irgen, es que hoy por hoy, en Latinoamérica por lo menos, prácticamente no hay una sola persona que no tenga glifosato en la orina, y peor aún, las mamás lo tienen en la leche materna. Entonces estamos envenenando a nuestros hijos a través del glifosato. Estamos envenenando el suelo, porque el suelo, una vez que tiene un tratamiento intensivo y repetitivo con el glifosato, la biodiversidad del suelo termina muriendo. Ese suelo se compacta y va a pasar lo que ya está pasando, por ejemplo, en Argentina, donde la compactación de ese suelo termina provocando inundaciones. Al compactarse el suelo, se pierde la propiedad de percolación de ese suelo y el agua ya no pasa a las capas inferiores. Entonces, cada vez que hay lluvias intensas, se provocan grandes inundaciones. Pero en las etapas previas a esto, sí percola el agua de lluvia, y el glifosato es terminado en la napa freática, donde después nosotros tomamos el agua para los usos domésticos. Entonces ahí es cuando empezamos a incorporar el glifosato
al agua, a los alimentos, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay otros elementos transgénicos, como por ejemplo el famoso gen BT, que lo podemos encontrar en las variedades de maíz transgénico. BT se llama porque es la abreviatura de Bacillus thuringiensis. Es un gen que le permite al maíz o al algodón, por ejemplo, provocar o producir, mejor dicho, un veneno para que las plagas, cuando quieran atacar ese maíz o el algodón, mueran. Pero ese veneno es producido por el propio maíz y algodón. Entonces, el ser humano que consume ese maíz también se termina comiendo ese veneno. Entonces, esto de los transgénicos hay que tomarlo con mucho cuidado. Por otro lado, un problema que se está viendo a nivel global, México ya lo sufrió, está el tema de los famosos genes saltarines. Es decir, que estos genes transgénicos están saltando a las variedades silvestres, a las variedades no transgénicas, y están contaminando genéticamente. Entonces, tenemos un montón de problemas asociados. Ahora veamos también, querido Irgen, el tema de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es un principio que permite precautelar que tú y tu familia consuman alimentos sanos. Pero en este caso, como todo lo transgénico está asociado a paquetes tecnológicos que incluyen estos biocidas tremendos como el glifosato, ya ese principio se pierde totalmente, y ese principio está garantizado por la Constitución. Entonces, en este sentido tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Vamos a violar la Constitución? Porque recordemos, querido amigo, que desde el punto de vista legal, una ley jamás puede oponerse a la Carta Magna de un Estado. Y por último, la violación a la soberanía alimentaria. No nos olvidemos, querido amigo, que los transgénicos son propiedad de las multinacionales que lo producen, no son propiedad del agricultor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estos transgénicos están asociados a un gen de la dependencia, el famoso gen Terminator. El gen Terminator, para que doña Rosa, nuestra querida teleaudiencia, lo entienda, es un gen que mata a la semilla. En el caso de la soya, por ejemplo, mata la semilla después de que es cosechada. ¿Eso qué provoca? Que tú no puedas retener semillas de transgénicos para volver a sembrarla. Entonces tienes que comprar de nuevo la semilla y el paquete tecnológico asociado, provocando que el agricultor tenga una dependencia económica con el que la vende, la multinacional. Y en este sentido, recuerda, Irgen, yo recuerdo que hicimos un programa conjunto donde hablamos del algodón transgénico y las consecuencias que trajo aparejado esto en la el suicidio masivo de los pequeños agricultores por el endeudamiento con estos paquetes tecnológicos. Entonces, tenemos que aprender, querido amigo, a apreciar lo que tenemos. En Bolivia, querido amigo, estamos hablando de un país riquísimo, que tiene una biodiversidad increíble, que tenemos productos que son irreemplazables. La soya ni punto de comparación tiene con los frijoles que tenemos en Bolivia, en cuanto a poder nutricional, en cuanto a sabor, en cuanto a digestibilidad también. Tenemos que apoyar
al pequeño agricultor, en apoyarlo, tenemos que estimular en la producción de los productos propios en lugar de las producciones masivas, latifundistas, que exigen estos paquetes tecnológicos de transgénicos. Doctor. Sí, Irgen, perdón. Yo recuerdo que en el anterior gobierno se hablaba bastante de la frontera agrícola, se criticaba bastante el extender esto de la frontera agrícola. ¿El ingreso de los transgénicos va a obligar a este paso? ¿Vamos a tener menos flora, menos fauna y vamos a tener que sacrificar grandes cantidades de espacio para sembrar estas semillas transgénicas? Claro que sí, querido amigo. Vamos a tener que sacrificar enormes porciones de tierra, actualmente con una biodiversidad increíble, y no nos olvidemos que esto también trae aparejado otros problemas fundamentales para la sobrevivencia humana. Problemas como cuáles, como por ejemplo lo que ya sufrimos, la falta de agua, porque no nos olvidemos que en el oriente nuestra querida Amazonía es la que nos provee de agua. Los yungas también son los que nos proveen más cerca el agua a la parte altiplánica, por ejemplo. Entonces, el agua es algo que no se puede perder desde ningún punto de vista. Y no nos olvidemos también, querido Irgen, que la deforestación y la siembra de grandes territorios de monocultivo también favorece el ataque de plagas como las famosas mangas de langosta, que ya también tuvimos problemas en Bolivia. Entonces, sí, efectivamente vamos a seguir perdiendo territorio en forma irrecuperable, porque después de 10, 15 años de sembrar estos transgénicos, lo que queda es tierra estéril que no nos va a servir para absolutamente nada. Y los que cultivan transgénicos lo saben. Por eso, muchos de los que cultivan transgénicos no compran tierras, Irgen, las alquilan. Y las alquilan porque saben que después ya no sirven para nada. Entonces, cuidado con esto. Bien, doctor, quiero enviarle un fraternal abrazo. Sabe que nuestro peor enemigo en la televisión es el tiempo. Ha sido un gusto el poderlo ver, doctor. Le mando un fraternal abrazo y en cualquier momento estaremos en contacto. Claro que sí, un abrazo grande a todo el equipo de RTP. Bueno, ya sabe, el doctor Enrique Richards, investigador y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Bueno, nosotros vamos a seguir con más información. Les mencionamos que los choferes del sindicato Eduardo Baroa se han declarado en estado de emergencia. Proponen 9 pasajeros por minibús para salir a trabajar a las calles.